mismo participaron en la redacción de la hoja de ruta, ¿no? Sí, sí. De hecho, un elemento que a mí me ha sorprendido es que cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por cierto, y Vox también, elaboran sus escritos de acusación, se olvidan de mencionar a todas las entidades que firmaron esta hoja de ruta. Incluso se equivocan con los nombres de las personas que firmaron esta hoja de ruta. La hoja de ruta fue formada por 6 organizaciones, no por 5. Fue firmada por Convergència Democràtica de Catalunya, por Reagrupament Independentista, que es un partido político, por Esquerra Republicana, por la ANC, por la Òmnium Cultural y por la Asociación de Municipios por la Independencia. Y la firmaron no 5 personas, sino 7 personas. No la firmó Josep María Fuger. Josep María Fuger no existe. También hay un elemento inquietante, que es que en el escrito ustedes quizás no hayan leído la hoja de ruta, porque si lo hubiesen leído, sabrían que era Josep María Roger, que era el alcalde de Balaguer, y también otra persona, Josep Andreu, el alcalde de Montblanc, y Ruth Carandell, por parte de Reagrupament Independentista. Por tanto, efectivamente participaron diversas organizaciones y también participó la NSE y la Unión Cultural. Esto es normal, es habitual en Cataluña que haya en los asuntos públicos pues hay una participación de la política y de la sociedad civil, y esto no es un elemento negativo, sino es una riqueza extraordinaria. Sí, como incluía también en esas movilizaciones que fueran multitudinarias y en su caso espectaculares. Esta expresión la incluía la hoja de ruta. Si quiere, como Sí. ayer lo teníamos, Sí. el documento es el 5 de los que el fiscal propuso ayer, pero creo que está en la página 23. Pero ¿Recuerda usted, señor Rull, si estaba esa expresión? Bueno, yo no... Pero si no lo recuerda, lo seguimos el documento y no hay ningún problema. Seguimos y... No, pero imaginémonos que esta expresión estuviese aquí. Plantear que haya manifestaciones cívicas, pacíficas, multitudinarias como las del 11 de septiembre, esto, digamos, tiene que ser objeto. El Ministerio Fiscal pregunta lo que quiere, evidentemente, pero yo reflexiono en mi interior, hacer una pregunta en estos términos, si no hay otros elementos, ahora me señalará dónde está, pero no encuentro que sea ningún elemento. Bueno, es que sí que hay otros elementos. Si usted ha leído nuestro escrito, disculpe, sabe que tenemos... Vamos a ver, si es tan amable, señor Rull, sí. Vamos a tratar de no declarar Sí. la pertinencia o impertinencia de las preguntas del fiscal. Usted Usted, cuando vea que una pregunta considera que es anticipadamente impertinente, no la contesta. Pero no se pregunte por qué lo pregunta el fiscal. ¿De acuerdo? Por la línea de la sala, no, simplemente porque yo acabo de descubrir, puedo estar equivocado, que existía esa frase en el documento, entonces me gustaría, simplemente para saberlo, si el Ministerio Fiscal me puede ilustrar en qué párrafo aparece la frase, para no confundir al declarante, por favor. Sí, La fiscal es la que ha propuesto una pregunta sobre este documento, y era una pregunta relacionada con la expresión multitudinaria. En consecuencia, se podrá... Espectacular, ha dicho. Multitudinaria y espectacular, las dos expresiones. Si no está, entonces, pues, dice si que es tan no, amable... Yo ahora mismo le digo el folio en el que se encuentra. No, yo ya le digo, señor presidente, que esta expresión no está. No está. Estaba en la hoja de ruta de la ANC, usted no la conoce. Sí, pero aquí estamos hablando de conceptos diferentes. Esta es la hoja de ruta firmada por las organizaciones a que he hecho referencia, y no hay en ningún caso un planteamiento de apelar a la movilización. Si lo hubiese sido, ninguna dificultad, pero no lo hay, no existe. Por tanto, simplemente, señor presidente, no me puedo posicionar sobre un elemento que no existe. Entonces pasamos a otra cosa. Una vez que se produjeron las elecciones de 27 de septiembre, se forma el gobierno resultante de esas elecciones estaba vinculado con esa hoja de ruta y con su proyecto político. ¿Era conductor de esta estrategia o de estos objetivos y proyectos? Mira, el gobierno estaba vinculado
a el mandato del pueblo de Cataluña expresado en las urnas. Estaba vinculado a través de un programa electoral que fue presentado por el presidente Puigdemont en el momento de su investidura. Estaba vinculado por un mandato del Parlamento de Cataluña. Este es el mandato concreto. La gente vota y es una costumbre, y es una buena costumbre, que los partidos políticos cumplan aquello que la gente vota. Y por tanto nos expresamos en estos términos. Al margen de la hoja de ruta, el mandato relevante es aquello que constaba en el programa electoral. Un programa electoral que no fue impugnado en ningún caso en su momento. Y era el mandato expresado en la votación del Parlamento de Cataluña para elegir al presidente de la Generalitat. Estos son los términos democráticos en que desplegamos aquella legislatura.